Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este webinar número 68 de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan continuamente a nuestros webinars. Recuerden que los webinars de la AIBA son todos los meses, por lo general el tercer miércoles de cada mes, y siempre van a ser completa y totalmente gratis. Estos webinars forman parte del esfuerzo de la responsabilidad social empresarial de la Banca Nacional a través de la AIBA. En esta tarde tenemos un tema muy interesante y muy importante. Nos honra con su presencia el abogado Roger Marín, es un abogado experimentado, asesor legal corporativo, interno y externo, miembro de consejos de administración, ha litigado en la mayor parte de las áreas legales, incluyendo arbitrajes, profesor de universitario, así como entrenador para un número muy grande de abogados, jueces y magistrados. Es creador, colaborador y abogado y consultor de numerosas empresas en los más de 20 años que tiene de ejercer su profesión. Fue director legal de la Cervecería Hondureña por 7 años y es instructor de jueces y magistrados del Poder Judicial, catedrático de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula en facultad y maestría en Derecho Procesal Civil 2019 y 2020. Tiene un máster en Derecho Mercantil y es summa cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les animamos a que tomen mucho atención a este webinar. Recuerde que son 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas. Asimismo, recuerden que pueden escribir en el chat cuando ustedes gusten, pero cuando quieran hacer una pregunta, por favor, seleccionen el símbolo rojo de interrogación al hacer la pregunta para que nosotros la detectemos como tal. Y ahí vamos a poder evacuarla. Si no lo hacen de esa manera, no podremos identificar los chats de las preguntas. Así que, bienvenido, abogado Roger Marín. El micrófono es suyo. Gracias, licenciado. ¿Me escucha, verdad? Perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este seminario, a este curso corto de este tema de la formalización de cursos del negocio, de la formalización de los negocios que ustedes tengan. Aquí hay un dato interesante, vean, se les preguntó si tenían un emprendimiento, o sea, en otras palabras, si tenían algún negocio, si está bien empezado ustedes el negocio, vean las respuestas. Interesante es que el 70% dice que sí. En otras palabras, si aquí hay 128 personas, más o menos 84, que sería el 70%, tendrían negocio, ¿verdad? Si correspondiera a esta proporción, y 30 dirían que no. Ok, eso es muy bueno, que hayan iniciado un negocio y no lo formalicen. Es muy bueno que lo hayan iniciado, no necesariamente que no lo hayan formalizado, pero sí es muy bueno que lo hayan iniciado. Luego se les preguntó si tienen planes de formar un emprendimiento registrando el mismo. El 70% dijo que sí. El mismo 70% quizás que dijo que tiene negocio. Un 27% dijo todavía no sé y un 3.9% dice no. Bueno, vamos a tratar de darles todos los datos al grupo que dice todavía no sé y no. Es el grupo con el cual tenemos que trabajar hoy para ver si los convencemos de que lo hagan. Ya vamos a hablar de las ventajas, de las desventajas, ¿verdad? Y todo eso, pero es interesante que ustedes vean qué fue lo que decidieron cuando respondieron a la pequeña encuesta que les hizo la AIBA cuando se registraron al curso. Luego, la siguiente pregunta es, ¿conoce la diferencia entre una sociedad anónima, comerciante individual, sociedad de responsabilidad limitada? 40%, 41% dijo que sí. Sí conocen la diferencia. Vamos a ver, les vamos a refrescar algunos temas a los que ya lo conocen y vamos a ver si les proporcionamos por ahí algún dato que no conocían. A los que más o menos o con muchas dudas son el 37%
y los que definitivamente no conocen la diferencia, un 22%. Suma entonces un 60% los que dicen más o menos y no, que son los que probablemente quieren escuchar de qué se trata este webinar. Bien, estos son los temas que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver a través de pregunta y respuesta. Fíjense bien. La primera pregunta que vamos a ver hoy es ¿qué es un comerciante? Pero fíjense bien que la pregunta no es que es un comerciante individual, es que es un comerciante. De aquí vamos a ir estableciendo ciertos conceptos que es muy importante que los tengamos todos. Miren, la palabra comerciante, ¿verdad? Por alguna razón y de manera equivocada, siempre tenemos la tendencia a adjudicársela, a ponérsela, a colocársela, a dársela al comerciante individual, y eso no es correcto. Comerciante es el que tiene un negocio, sea como comerciante individual o sea como sociedad, es un comerciante. En otras palabras, el que tiene una pulpería en la esquina y que no tiene ni rótulo, pero vende sus productos, su abarrotería en la esquina, él es un comerciante y lo hace a nivel propio, sin registrar ni nada, es un comerciante. Pero la Arachi Compañía también es un comerciante. Burger King también es un comerciante. Lo que les quiero decir es que la palabra comerciante no es una palabra que debemos utilizar solamente para el comerciante individual. Comerciante es todo el que hace comercio. Eso es comerciante. Ok, segunda pregunta. Ya vamos a ir a desarrollarla. Ahorita solo le estoy haciendo una brevísima introducción. ¿Quiénes pueden ser comerciantes? Ok, la pregunta es aquí no es ¿quiénes pueden ser comerciantes individuales? No. La pregunta es ¿quiénes pueden ser comerciantes? Sea como comerciante individual o sea como sociedad. La respuesta tiene que ver con las edades y ya vamos a ir a ver cuando respondamos a esa pregunta qué es, cuáles son o qué edades son las que se necesitan para ser un comerciante. La siguiente pregunta, la número 3, es ¿qué es una sociedad mercantil? Y aquí es donde nosotros vamos a explicar las ventajas de constituirse, de formalizarse como una sociedad mercantil y las desventajas, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de los tipos de sociedades que existen. Existen 5 en realidad, 5. No vamos a entrar a detallar las 5 porque en nuestro país, y por razones que les explicaré más adelante, solo se usan 2. ¿Qué es la respuesta, verdad, a esta pregunta 4? ¿Qué tipos de sociedades existen? Son 2. Sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa cada una? Ya lo vamos a ir a ver, vamos a desarrollar ese tema también, pero es importante saber que hay 5, ¿verdad? Ahí les voy a explicar las otras, aunque no están en la presentación, pero se las voy a explicar y les voy a explicar cómo se llaman y les voy a explicar por qué no se usan también. Bien. La siguiente pregunta es la número 5. ¿Necesito constituirme en escritura pública? Ahí vamos a ver ustedes, les vamos a explicar qué es eso de constituirse en escritura pública versus no hacerlo en escritura pública. Porque sí, hay una manera de no hacerlo en escritura pública y es importante que ustedes conozcan las dos, que ustedes tengan información sobre las dos maneras. Al final les vamos a recomendar, desde ahorita les estamos diciendo que les vamos a recomendar que se constituyan, que se formalicen, porque para eso es este webinar, ¿verdad? Y las ventajas las vamos a ver más adelante también, las de constituirse o formalizarse, ¿verdad? Entonces, sea que escojan hacerlo en escritura pública o sea que escojan hacerlo mediante formulario por internet, igual debieran hacerlo y vamos a hablar más en detalle de eso. La número 6, ¿qué es una sociedad unipersonal? Bueno, ese es un concepto nuevo que existe. Y básicamente se refiere a una sociedad con un solo socio, una persona nada más. Esto viene de una reforma que se le hizo al Código de Comercio en el año 2013, pero se publicó en el 2014, entonces entró en vigencia desde el 2014 y existe entonces esa posibilidad y ya se la vamos a explicar. Y el último tema es que es una empresa mercantil, que es un concepto que debemos tener todos claros también para entender qué es una sociedad, qué es una empresa, qué son los socios y ese tipo de cosas, que es exactamente la información por la cual ustedes vinieron el día de hoy. Bueno, pues entonces comencemos. Ok, primera pregunta. ¿Qué es un comerciante?
Un comerciante es una persona natural o jurídica. Vean ustedes, aquí ya estamos haciendo la división, ¿verdad? Aquí estamos haciendo la división de que el comerciante puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Para los que no estén familiarizados o tan familiarizados con estos temas de persona natural o jurídica, les explicamos. Persona natural soy yo y usted. Todo el que camina por la calle, todo el que conduce un carro es una persona natural. Persona jurídica son las que son formadas por varias personas y que tienen un registro y están inscritas en algún lado. ¿Cuándo nace la persona natural? La persona natural nace cuando, mejor dicho, ¿cuándo existe legalmente la persona natural? La persona natural existe legalmente al momento de nacer. Antes de nacer no tiene existencia legal. Cuando nace, aunque dure un instante nada más, inicia su vida. ¿Cuándo inicia la vida o cuándo nace una persona jurídica? La persona jurídica inicia su vida legal cuando se inscribe en el registro que corresponda. Si se trata de un comerciante, entonces esa persona jurídica nace cuando se inscribe en el registro mercantil o en el registro público de comercio, que es lo mismo, ¿verdad? Ese registro es entonces el que marca el nacimiento de la persona jurídica. Sin embargo, esa persona jurídica puede haber estado operando ya, como probablemente muchos de ustedes tienen sus negocios y ya lo están operando. Ya vamos a hablar de eso. Bien, entonces, ¿qué es un comerciante? Un comerciante es una persona natural o jurídica que tiene una empresa dedicada a proveer bienes o servicios. Bienes, al final vamos a ver en los últimos slides, ¿verdad? Bienes como qué, como mesas, sillas, equipos de sonido, libros, abarrotería en general, ¿verdad? Pasteles, lo que sea que hagan, ¿verdad? Servicios de carpintería, bueno, y servicios que son, ¿qué servicios? Servicios de limpieza, servicios de seguridad y servicios, digamos, de un salón de belleza, una barbería, son servicios. Entonces, la persona natural o jurídica tiene una empresa, ¿verdad?, que se dedica a proveer bienes o servicios al público en general, ¿verdad? Está abierta al público. Puede ser que haya algunas empresas que no estén abiertas al público porque tienen 1 o 2 clientes, pero ese es otro tema, ¿verdad? De manera sistemática, o sea, mediante un sistema, más adelante lo voy a explicar, y habitual con el ánimo de obtener ganancias, que eso se llama lucro. Entonces, todos los que tienen un negocio buscan el lucro. El objetivo de todas las empresas mercantiles es el lucro. El objetivo de la persona natural o jurídica, natural que es un comerciante, es el lucro. Persona jurídica que es comerciante es el lucro. Todas buscan ganar dinero y así se define en la ley, ¿verdad? No hay nada malo en hacer dinero, absolutamente nada malo. Por el contrario, todos queremos hacerlo y el dinero es bueno. Ahora, vean el segundo párrafo que es muy importante que lo capten en este instante. Vean lo que dice. Esté formalizado o no el comerciante, su relación con el público será regida por el Código de Comercio. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Eso quiere decir que usted, que tiene un negocio que no está formalizado, adivine, ya le aplica el Código de Comercio, aunque no esté formalizado. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me va a aplicar el Código de Comercio? Si yo no me he formalizado, no me he registrado, no ha nacido, digamos, ¿verdad?, mi persona jurídica. Ah, bueno, mire esto. Si usted tiene un negocio en marcha, aunque no esté formalizado, el Código de Comercio ya prevé su situación. ¿Qué dice el artículo 2? Vean. Son comerciantes. Y aquí es donde yo les decía a ustedes que comerciantes son los dos, no es uno. Es el artículo 2 del Código de Comercio y dice, 1. ¿Quiénes son comerciantes? 1. Las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Ese es el comerciante individual. Ya voy a explicar qué es comerciante individual y cómo funciona, pero ese es el comerciante individual. 2. Las sociedades constituidas en forma mercantil. Incluye la sociedad unipersonal. Ahí después les explico más adelante. Pero las sociedades constituidas en forma mercantil, estamos hablando de la SA y la SRL. Entonces, comerciante individual, SA o SRL son comerciantes. Ahora vean el siguiente párrafo. Se presumirá legalmente, ese párrafo segundo que está ahí que dice se presumirá legalmente, que es una gran leyada, está escrito en derecho, ¿verdad? Lo que dice en términos sencillos es, mire señor, si usted abre un establecimiento al público
y ofrece bienes o productos de manera mercantil y los vende, entonces usted está realizando actos de comercio y usted está regido por el Código de Comercio. Es lo que dice básicamente ese párrafo. Más adelante en el código lo explica varias veces de otra manera, ¿verdad? Pero para esta presentación basta con ver ese párrafo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que por el hecho de abrir un establecimiento al público o simplemente por ofrecer productos online mediante Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp o cualquier otra red social, su negocio ya se rige por el Código de Comercio. ¿Qué significa esto en el fondo para usted? Lo que significa es que si usted le queda debiendo o su negocio por alguna razón le queda debiendo a un proveedor o a un banco o a quien sea, usted no va a poder decir, no, pero es que yo soy informal, yo no tengo negocio. No, el Código de Comercio ya decía de que usted, por solo abrir un establecimiento al público, estaba regido por el Código de Comercio, entonces yo lo puedo demandar. Eso es lo que quiere decir eso, básicamente. La otra cosa es que hay unas grandes ventajas de trabajar con el Código de Comercio y saber hacerlo, ¿verdad? Eso ya es cuando está formalizado. Pero es importante que ustedes recuerden, si usted tiene un negocio, aunque sea solo un rótulo o una presencia en las redes sociales, usted ya es sujeto de obligaciones y derechos por el Código de Comercio. Que usted no tiene un negocio constituido porque no está registrado, es correcto, pero el Código de Comercio tiene que proteger a las personas que hagan negocio con usted para que no queden desprotegidos a la hora de una situación que no les favorezca. Bien, esa es la primera pregunta, la primera respuesta. La segunda es, ¿quiénes pueden ser comerciantes? Bueno, veamos esto. Una persona natural como usted o como yo que se declara comerciante individual, aquí vamos a hablar del comerciante individual, o que forma una sociedad mercantil solo o con otras personas. Pueden serlo, vean ustedes, los mayores de 21 años sin ninguna autorización ni limitación. Las personas mayores de 21 años no necesitan autorización de nadie, no tienen ninguna limitación y pueden o declararse comerciante individual o formar una sociedad mercantil. ¿Cómo forman una sociedad mercantil? Bueno, se ponen de acuerdo entre dos, ¿verdad? O más, ponen dinero en común, van donde un notario, se hace la escritura pública, se inscribe y ya más adelante vamos a ver el procedimiento. Pero eso es verdad. Ahora, los que se encuentran entre 18 y 21, que se llaman menores adultos, tienen tres opciones: la emancipación, la habilitación de edad o la autorización de sus padres. En otras palabras, la persona a partir de los 18 años puede tener un negocio. Eso es lo que estamos diciendo aquí. La persona, repito, la persona después de los 18 años puede tener un negocio propio, no hay problema. Lo único es que si está entre 18 y 21, entonces necesita que los padres lo autoricen. Aquí dice emancipación y habilitación de edad. Esos son procesos que se hacen en el juzgado. La autorización de los padres es el más sencillo y es una escritura pública y se le autoriza únicamente para que haga actos de comercio y pueda tener cargos en una sociedad mercantil o pueda ser socio o pueda declararse comerciante individual. Lo que hacen algunos padres de familia es que cuando el hijo, por ejemplo, el hijo tiene 18 y medio, tiene 19 y quiere y tiene esa educación, digamos, de la familia de negocio que es muy especializada, ¿verdad? La familia que cría a sus hijos, ¿verdad? O les inculca desde pequeños la necesidad de tener negocio. Eso es muy especializado. Entonces, ya cuando tiene 18, el hijo ya está listo porque está trabajando desde los 12. Entonces, ya cuando tiene 18, tiene 6 años de estar trabajando. Entonces, lo que se hace es que se hace una escritura pública para la autorización y otra escritura pública en la cual se le declara comerciante individual ya el autorizado y con eso se va. Y puede operar él solo sin necesidad de pedirle permiso ni nada a sus padres. Y eso funciona así, ¿verdad? Funciona así. Bien. Es muy importante comprender que el comerciante individual no es diferente de la persona que ustedes en este momento. No cambia su RTN, solamente se inscribe como comerciante. Ok, entonces dentro de las opciones que usted puede tener para formalizar su negocio está la de ser comerciante individual. Esa es una, es bien sencilla, es rápida, es súper
es menos complicada, pero tiene una desventaja. Entonces, como todo, hay ventajas y desventajas. Ahora, lo primero es, recuerde esto, si usted se constituye como, se declara comerciante individual, si usted se declara comerciante individual, porque dice usted, bueno, voy a formalizar mi negocio, tengo un negocio que vende productos de belleza, tengo un negocio que vende accesorios para celulares, tengo un negocio que vende comida, el que sea, que usted lo tiene por las redes sociales y dice, bueno, mejor lo voy a formalizar porque quiero crecer, ¿verdad? Porque su crecimiento tiene un límite. Cuando usted no está formalizado, su crecimiento tiene un límite. Entonces, quiero crecer, quiero formalizarme. Entonces, usted dice, me voy a hacer comerciante individual, como dijo el abogado Marín en aquel seminario. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir de un notario. Y, ok. Entonces, recuerde algo. Usted no está creando una nueva persona. Usted está diciendo, yo, fulano de tal, me voy a dedicar al comercio. Pero no está creando una nueva persona. No está creando una persona jurídica, es lo que le quiero decir. Usted sigue siendo una persona natural, nada más que le dijo al gobierno, al Estado, al registro mercantil y a todo el mundo les está diciendo, yo, fulano, me dedico al comercio. Ok, perfecto, hágalo, haga lo que quiera con el comercio, desarrolle, explote su negocio, muy bien. No va a cambiar de RTN, va a seguir usando el RTN suyo. Ok, pero ¿qué significa eso? Que no cambia de RTN y se inscribe como comerciante. ¿Qué quiere decir? Y ahí está la desventaja. Bueno, veamos las ventajas primero. Las ventajas de ser un comerciante individual. La número 1, menos complicación en los libros legales que en las sociedades, porque las sociedades necesitan llevar un montón de libros legales. Entonces usted se complica menos porque no tiene que llevar el montón de libros legales de la sociedad, sino que solo lleva algunas cuestiones en su oficina o en su negocio. 2, no hay necesidad de ir a hacer trámites de obtención del nuevo RTN en el SAR. No tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un RTN y como persona natural ves que va a seguir operando, solo que se dedica a actos de comercio. Y 3, solamente debe inscribirse en la Cámara de Comercio de su localidad. Eso es todo. En el registro mercantil y en la Cámara de Comercio. Ok, ¿cuáles son las desventajas? Esta es la desventaja. La principal y la más notoria, puede ser que hayan más, pero para efectos de este webinar, esta es la principal y la más notoria. Es que el comerciante individual, al no constituir una persona jurídica nueva, responde con sus propios bienes por las deudas de la empresa que representa. Es decir, las deudas del negocio pueden ser cobradas al comerciante individual en sus cuentas bancarias propias. Le pueden quitar su carro, le pueden quitar su casa, le pueden quitar el local del negocio si está a nombre suyo. Le explico. Usted como comerciante individual no va a poder poner las cosas a nombre del negocio. No va a poder ponerlas. Las cosas van a tener que permanecer en el nombre suyo. ¿Por qué? Porque usted necesita una nueva persona jurídica, así que pasarlas a nombre del negocio. Y el comerciante individual no le permite eso. El comerciante individual es usted ejerciendo actos de comercio como negocio, con una empresa, sí. Pero legalmente es usted, no es el negocio. Y ahí es donde está la principal desventaja, ¿verdad? Que es que a la hora de las deudas, a la hora de una demanda, a la hora de un problema, a usted le pueden quitar sus cosas personales, su cuenta bancaria, se la pueden embargar, su carro, su casa, etc. Yo les tengo que hablar de los casos legales y de cómo funciona, porque para eso es el webinar, ¿verdad? No significa que a usted le va a ir mal, por supuesto que no, probablemente a ustedes les va muy bien y eso es lo importante. Pero si se van a formalizar, es necesario que entiendan las ventajas y las desventajas. Entonces, aquí se puede ver que esta es una gran desventaja para ser comerciante individual. Bien. Ok, ahora veamos qué es una sociedad mercantil. Dos o más personas que aportan dinero, bienes, dinero en efectivo, ¿verdad? ¿Cuánto? Ya vamos a ver. ¿Y qué más pueden aportar? Pueden aportar carros, casas, terrenos, equipos, pueden aportar lo que sea. Por ejemplo, si la nueva sociedad es una escuela y alguien aporta los pupitres, pues es un excelente aporte. Si también es una escuela y alguien aporta las computadoras, sería un excelente aporte. Entonces, dependiendo del negocio, se puede aportar bienes, ¿verdad? También se puede aportar trabajo, pero aportar trabajo es una cuestión muy especializada y tiene que ver en una sociedad en la cual
sin ese trabajo no hay sociedad. Entonces ahí ya es más cuando se trata de, por ejemplo, una empresa de cocina y la persona que no tiene capital, pero es la que se tiene las recetas, entonces es la persona que aportaría trabajo, ¿verdad? Por ahí va el tema. Si fuera una industria de hacer perfumes, el que sabe hacer perfumes es el que aporta trabajo, los demás no saben hacer perfume, entonces no pueden sustituirlo, entonces por eso se puede aportar trabajo, pero eso ya depende de cada industria. Entonces, 2 o más personas que aportan dinero, bienes, carros, casas, terrenos, equipos o trabajo para constituir una nueva persona jurídica. Es sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, con el propósito de obtener una ganancia que resulte de restar los ingresos menos los gastos, impuestos, etcétera, y a esa ganancia se le llama utilidad y ese es el lucro. Entonces, esta es una definición bien sencilla de lo que es una sociedad mercantil. Las personas que ponen dinero o bienes para realizar un negocio y obtener una ganancia, ¿verdad? Bien sencillo, pero eso es básicamente. Ahora vean la diferencia entre un comerciante individual y un comerciante social, que así se le llama a la sociedad mercantil, comerciante social. La sociedad mercantil la sociedad mercantil que se forma constituirá una nueva persona jurídica distinta y separada de los socios. Entonces vean ustedes este cuadrito interesante. Los socios en el cuadro azul, ¿verdad? O morado, no sé qué color les aparece, me imagino que azul. Los socios en el cuadro azul son usted y su socio. Usted y su socia. Esos son los 2, o 3, o 4, o 5, o cuanto sea, o 20, no importa. Esos son los socios. Luego hay una línea verde que dice barrera que no permite llegar hasta los bienes de los socios. Ahorita lo explico. Luego viene la sociedad, que es ya en sí la empresa, el negocio. Entonces, los socios están en sus casas haciendo otra cosa. La sociedad está en su local trabajando. ¿Haciendo qué? Pasteles, vendiendo accesorios para celulares, haciendo temas de carpintería, vendiendo libros, reparando equipos, lo que sea que haga, esa es la sociedad. El socio no tiene que estar en la sociedad a menos que sea administrador. Ok, y luego vienen los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los clientes, los proveedores y los bancos. Vean ustedes, entre el tercero y la sociedad no hay ninguna raya que lo detenga. Lo cual significa que los terceros, si tienen problemas con la sociedad, porque les quedaron mal, porque algo no salió bien, porque tienen un reclamo, se van directo a la sociedad. Pero no llegan hasta el socio. Hay una barrera que no permite llegar hasta los bienes del socio. Y esa es la ventaja de una sociedad mercantil. SA o SDRL, el tercero, sea cliente, proveedor, banco, lo que sea, no llega hasta usted, no llega hasta sus cosas. Se tiene que cobrar con los bienes de la sociedad. Y esa es una gran ventaja sobre el comerciante individual. El comerciante individual es más sencillo, pero es más peligroso. El comerciante social, que es la SA o la SRL, es más compleja, pero es más ventajosa porque le protege a usted de sus bienes. Significa que usted como socio no se preocupa de que le van a quitar su casa, su carro o su cuenta bancaria. No se lo van a quitar. ¿Por qué? Porque hay una barrera que no permite llegar hasta allá a sus bienes. Ok. Ventajas de una sociedad mercantil, entonces, son más susceptibles a recibir préstamos también, bancarios o aperturas de líneas de crédito, sobre todo si tienen algunos años de existir, tienen clientes, tienen capital, etcétera. Los requisitos para que eso ocurra ya dependen de cada banco, ¿verdad? No estamos diciendo aquí en ningún momento que por el hecho de que usted se formalice, entonces automáticamente le van a dar una línea de crédito o un préstamo. No funciona exactamente así. Lo que sí le podemos decir es que es mucho más probable que le den un préstamo alguna vez si usted está formalizado a que se lo den si usted no está formalizado. Eso sí es algo que así funciona, porque los bancos están siendo regulados por la comisión y esas son regulaciones que en general se tienen que respetar. Entonces, los requisitos para que usted le den un préstamo, una apertura de línea de crédito o lo que sea, ya tiene que ver con cada banco, ¿verdad? Pero si no está formalizado es muy difícil. Ok, otra ventaja, la más importante, la separación entre las deudas de la sociedad y los bienes de los socios. Esta separación implica que si la sociedad no puede pagar sus deudas, no le podrán cobrar esos montos a los socios como personas naturales.
sino que la sociedad responderá con sus bienes. Lo que les vengo explicando, hay una barrera que no deja pasar de la sociedad al socio, ¿verdad? Muy bien. Desventajas de una sociedad mercantil. Bueno, la creación y mantenimiento de libros legales que pueden ser electrónicos, ¿verdad? Pero hay que llevarlos, hay que tener ese control, hay que tener una persona que dentro de sus funciones esté la de llevar esos libros, ¿verdad? Es muy importante llevarlos y ahí es donde fallan en las sociedades, ¿verdad? Normalmente porque por alguna razón no lo llevan y cuando uno llega como abogado lo primero que hace es arreglarles ese tema. Segundo, la necesidad de hacer trámites de obtención de nuevo RTN en el SAR. Ese trámite hay que hacerlo, ¿verdad? Porque se necesita obtener un RTN distinto del de los socios, ¿verdad? Ahí sería que el socio A, el socio B y el socio C, una vez que constituyen la sociedad, van a el SAR y una vez que esté inscrita la sociedad, entonces presentan la documentación, siguen los pasos que hay que seguir y el SAR les entrega un RTN para que puedan tributar bajo ese nuevo RTN. Hay que inscribirla en la Cámara de Comercio de su localidad, en el registro mercantil y hay otros requisitos, ¿verdad? Pero por lo corto del webinar, vamos a seguir avanzando. Y eso es lo que es una sociedad mercantil. Ahora, ¿qué tipo de sociedades existen? Ahora sí vamos a hablar de la SA y de la SRL. En Honduras solamente se utilizan dos tipos de sociedades mercantiles, aunque existen 5. La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Les dije que les iba a mencionar las otras. Miren, las otras tienen unos nombres raros y se los voy a decir. La primera se llama sociedad colectiva o sociedad en nombre colectivo. Sociedad colectiva o sociedad en nombre colectivo se llama. ¿Por qué no se usa esa? Esa no se usa porque todos los socios responden con sus bienes de las deudas de la sociedad. Entonces, ¿quién va a querer hacer esa cuando puede hacer una anónima o una responsabilidad limitada? Ahora, curiosamente, en Honduras no hay, pero en El Salvador sí. En El Salvador hay sociedades en nombre colectivo. Desconozco por qué allá florecen, pero hay. Luego, tenemos la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Son nombres raros. En esta sociedad tienen dos tipos de socios. Uno de ellos responden con todos sus bienes por las deudas de la sociedad y los otros no. Tanto en la comandita simple como en la comandita por acciones, así es. Pero como les digo, ustedes en su vida habían oído esos nombres, me imagino, y los que los habían oído y ya sabían, pues ya sabían, pero la mayoría de ustedes probablemente jamás habían oído hablar de la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, que son las otras 3 que están en desuso en Honduras. ¿Y por qué están en desuso? Pues porque nadie quiere constituir una sociedad en la cual va a responder con sus propios bienes, ¿verdad? Sobre las deudas de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de la SA y de la SRL nada más, que son las que todo el mundo recomienda y todo el mundo constituye. Ahora vean este cuadrito interesante. La primera columna tiene el nombre de sociedad, la sociedad anónima y la SRL, la sociedad de responsabilidad limitada. La segunda columna tiene el mínimo del número de socios. El mínimo es 1, pero ya después les voy a explicar por qué es la unipersonal, pero para efectos de esta presentación, en este instante en el que estamos, vamos a decir que son 2. Entonces, mínimo de socios en una SA, 2. En una SRL, 2. Máximo de socios, en una SA no hay máximo. Yo conozco sociedades anónimas con 500 socios y conozco sociedades anónimas con 2. Y luego en la sociedad responsable limitada sí hay un máximo de socios y es 25. Ese es el máximo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. El capital mínimo para constituir una sociedad anónima, 25,000 empiras. El capital mínimo para una SRL, 5,000. El capital máximo para una sociedad anónima no hay y para la SRL no hay. ¿Y para qué sirve entonces cada una? Miren, en términos generales, porque hay mucho tema que hablar aquí, pero no tenemos tanto tiempo. Pero en términos generales, la sociedad anónima sirve para medianas o grandes capitales, también para pequeños, ¿verdad? También para pequeños, pero está diseñada para la entrada de nuevos socios. Es abierta a la entrada de nuevos socios la sociedad anónima. En cambio, la SRL no. La SRL es para negocios familiares donde no se planea que entren socios fuera del grupo familiar. Por eso es que hay un límite de 25 también. El otro tema es que si se permite la entrada de nuevos socios sin la autorización de los demás socios.
En la sociedad anónima sí, porque lo que en una sociedad anónima representa la aportación suya es un título valor, que es un cartón que se llaman acciones, y esas acciones son transmisibles. Si alguna vez ustedes han visto una acción, se van a dar cuenta que al darle vuelta al cartón, atrás dice endoso, para los endosos, y hay un espacio. Entonces, si yo lo endoso a usted, yo soy el socio, se lo endoso a usted y se lo entrego, ahora usted es el socio. Solo que hay un trámite para que lo inscriban en la sociedad, pero ya, ¿verdad? Es otra cosa, pero eso es lo que ocurre. Además, yo puedo embargar a una persona que es socio y le quito las acciones mediante el embargo y ahora yo soy socio. Y se transfieren, ¿verdad? Aunque hay reglas, pero se puede. En la sociedad de responsabilidad limitada es otro tema. Ahí no, porque son partes sociales y no pueden embargarse y no se representa por ningún cartón. La parte social solo es un libro que dice libro de partes sociales y ahí es donde están los socios inscritos y eso es todo. No se pueden inscribir, no se puede inscribir uno nuevo, no se pueden embargar y solo se puede entrar con la autorización de los socios originales por unanimidad de votos en una asamblea de socios. O sea que si quiere entrar alguien a una SRL, tiene que haber una asamblea de socios y tienen que estar de acuerdo todos. El 100% de los socios tienen que estar de acuerdo. No es por mayoría. ¿Verdad? Bien. Esas son, ¿verdad? Las diferencias entre la SA y la SRL en términos generales. Ok. Siguiente. Necesito constituirme en escritura pública. Bueno, miren. La manera tradicional de constituir una sociedad mercantil es a través de escritura pública ante notario, también el comerciante individual. El proceso es sencillo. Primero, se discute con los futuros socios o con el comerciante individual el contenido de la escritura. ¿Qué significa? Ustedes le dicen al abogado, mire, quiero constituirme, quiero hacer una SRL. Ok, entonces, mire, le voy a explicar lo que dice la escritura. Se lo voy a explicar no en leguleyada, no en términos legales, sino que se lo voy a explicar en términos de negocio. Lo que significa para usted y su negocio lo que dice esta escritura. Porque uno de los errores que siempre se cometen es que el que está constituyendo una sociedad no pregunta qué dice la escritura, sino que lo ve como un trámite, lo ve como una cuestión necesaria que tiene que hacer y entonces solo va y firma. No. El abogado tiene que explicarle a usted qué es lo que va a firmar y qué es lo que significa para su negocio, porque puede ser que usted diga, pero fíjese que yo más adelante me voy a dedicar a tal cosa. Bueno, entonces metámoslo de una vez. Fíjese que yo quiero que el puesto de gerente quede tal. Entonces, bueno, entonces pongámoslo. Yo quiero que haya más de una persona que tome las decisiones. Entonces todas esas cosas hay que discutirlas. Ok, ese es el primero. El segundo, se firma el protocolo y se emite la escritura. Y tercero, se inscribe en el registro de comerciantes sociales y en la Cámara de Comercio de la localidad. Y eso es todo. Se ve bien sencillo, ¿verdad? Toma un poco de tiempo, pero eso es. Lo tardado es el registro. Eso es lo tardado. Porque discutir el tema, eso es rápido, y firmar el protocolo es lo más rápido que hay, ¿verdad? Ok. La recomendación de esta presentación es hacerlo en escritura pública. Las razones son las siguientes. ¿Por qué estamos recomendando que sea en escritura pública? Primero, porque se puede hacer mediante formulario por internet, pero si lo hace mediante formulario, puede ser que se requiera de todas maneras la intervención de un notario porque a veces la Cámara de Comercio lo exige. O sea, que usted lo hace mediante formulario y después llega a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio le dice, y el notario tiene que traer un notario porque yo quiero ver que estén aquí lo que dicen que están en la escritura. Ay, Dios mío, entonces si va a haber notario, ¿para qué entonces lo hice por formulario? Ahí hay un híbrido. En San Pedro Sula se exige que vaya el notario, en Tegucigalpa a veces sí, a veces no, depende. Entonces, todavía como sociedad nos estamos adaptando a eso de la creación de sociedades por internet y es algo que no ocurre durante la creación de sociedades por notario. B, tener una escritura pública en su poder como un documento, ¿verdad? Tener la escritura en su poder, ¿verdad? Eso es más adecuado que un formulario por internet. Dará mejor imagen, tercero, dará mejor imagen porque el trámite ha pasado por varias revisiones, comenzando por el notario. El notario es el primer filtro en la creación de una sociedad. Él es el primer filtro. El segundo filtro es el registro de comercio o el registro público de comercio, que ahí tienen 2 o 3 filtros porque pasa por 2 o 3 personas, para asegurarse de que todo va bien y que va dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, es importante pues esa revisión, porque después pasa por el SAR, ¿verdad? Que ya es la última revisión. Ok.
A partir del año 2014, una reforma del Código de Comercio hizo que se permita la creación de sociedades mercantiles mediante formularios por Internet. También existe la forma de hacerlo por medio de la siguiente página. Y ahí está el nombre de la página. No vamos a entrar a verlo porque no hay tiempo. Ya queda poquito tiempo más bien. Entonces no hay tiempo para entrar a verlo. Pero esa es la página. Si ustedes quieren formalizarse mediante Internet, por medio de Internet, ahí está. Ahí están las instrucciones. Ahí están los pasos, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Como les digo, como abogado, yo recomiendo hacerlo ante notario, pero ustedes son libres de hacerlo como ustedes quieran. La gran ventaja de hacerlo ante notario es que usted discute con su abogado qué es lo que quiere que diga ahí la escritura. Y por otro lado, habría que preguntarle a las instituciones bancarias si no tienen problema con que usted llegue con una escritura hecha online o si prefieren que usted llegue con una escritura hecha ante notario. Eso es algo que usted debe discutir con el banco antes de decidir qué es lo que va a hacer para formalizarse. Pero que se debe formalizar, jóvenes, se deben formalizar. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es una sociedad unipersonal? Miren, ese mismo decreto que mencionamos también abrió la posibilidad de constituir lo que se denomina sociedad unipersonal, que básicamente se trata de cualquier sociedad, SA o SRL, con un solo socio. No habrá, sin embargo, algunos libros sociales, como el de socios, pero si vende sus acciones o partes sociales, deberá tenerlo. Deberá tener un libro, ¿verdad? Al final, para que el otro lo agarre y se inscriba a él, ¿verdad? Pero eso es básicamente, es lo mismo que una sociedad, nada más que hay un solo socio. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna diferencia, nada más que es un solo socio. La sociedad unipersonal vino a ser una especie de comerciante individual de responsabilidad limitada. En otras palabras, lo que dice acá. Se diferencia del comerciante individual que el socio unipersonal, fuera de SA o SRL, no responderá con sus propios bienes sobre las deudas de la sociedad, de la cual es el único socio. Esta diferencia es a su vez la principal ventaja, ¿verdad? De esa figura. O sea que si usted quiere hacerse comerciante individual, puede, pero sepa que va a responder con sus bienes. Pero si usted quiere ser sociedad mercantil de 2 o más socios, sea SA o SRL, o sociedad unipersonal, SA o SRL, ahí usted ya no va a responder con sus bienes, sino que la sociedad responde por las deudas que contraiga. Y la última pregunta, ¿qué es una empresa mercantil? Según el Código de Comercio, la empresa mercantil se define como el conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y valores incorpóreos para ofrecer al público con propósito de lucro, ahí está la palabra lucro, de manera sistemática, bienes o servicios. Leguleyada, miremos cómo se traduce. Trabajo, empleados, contratos de trabajo, personal de confianza, eso está dentro de su empresa mercantil. Elementos materiales, equipo, maquinaria, computadoras, escritorios, etcétera. Lo que usted tenga y que utilice para trabajar, eso es parte de su mercantil. Valores incorpóreos, derechos, clientes, fama mercantil, esas son cosas que no tienen cuerpo, no se pueden tocar, no se pueden palpar, ¿verdad? Pero existen. De ahí, público, los terceros que mencionamos anteriormente, con los cuales usted hace negocios, bienes, comida, artículos del hogar, celulares, lo que sea que venda. Perdón, servicios, limpieza, seguridad, fotografía, lo que sea, el servicio que dé. De manera sistemática, esto quiere decir de forma permanente y con algún sistema de funcionamiento, que existe un orden y una lógica que se sigue en el negocio. Con propósito de lucro, con la idea y el objetivo de obtener ganancias o utilidades, como lo vimos anteriormente. Y eso es una empresa mercantil en un resumen muy rápido, ¿verdad? Para finalizar, jóvenes, diremos que la empresa mercantil se diferencia de los socios y de los terceros porque es la que realiza la actividad comercial o mercantil. Cuando ustedes le digan, tiene que ver con los terceros, ¿quiénes son los terceros? 1, los socios, 2, la sociedad o la empresa mercantil y 3, los terceros. Por eso son terceros. Por eso son terceros, ¿verdad? Entonces, sus clientes son los terceros, porque el cliente no es ni socio ni empresa, es un tercero. Es importante mencionar que una sociedad puede tener varias empresas mercantiles. Este es otro tema importante. Si usted tiene más de un negocio, porque usted tiene, por ejemplo, una SRL podría tener un restaurante como empresa 1, un gimnasio como empresa 2 y un car wash como empresa 3. ¿Y cómo se llama? Inversiones López o Inversiones de Tegucigalpa o Inversiones de Honduras, como le quiera llamar. Pero esa SRL podría tener 3 empresas mercantiles. De hecho, muchas organizaciones así trabajan. O podría ser 3 sociedades también, ¿verdad? La sociedad 1, la sociedad 2 y la sociedad 3. Eso ya depende de cada quien. Pero de nuevo, de que se deben formalizar, se deben formalizar.
Ok, la siguiente. Le recomendamos que formalice su negocio. Vean este pensamiento. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien. Ok, entonces les decía que esto podría ocurrir no porque usted tenga discrepancias con algún cliente, pero que un negocio igual al suyo las tuvo. En otras palabras, si un negocio igual al suyo tuvo problemas de algo porque un producto salió defectuoso y se lo vendió a un grupo de gente, entonces eso desataría una investigación en la cual lo irían a revisar a usted. Y cuando lo vayan a revisar, le van a preguntar, ajá, ¿y usted de cuándo opera? Yo le recomiendo que se formalice, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Puede ser que no ocurra una revisión de su negocio, pero si ocurre, tenga la tranquilidad de estar formalizado y que ninguna revisión pueda objetar ni su negocio, ni sus cuentas, ni la forma en que opera. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y esa es la recomendación final que yo les hago, ¿verdad? No vale la pena que usted opere no formalizado si de todas maneras el Código de Comercio lo regula, ¿verdad? ¿Hay alguna otra cosa antes de pasar a preguntas y respuestas? No, solamente que yo les decía, ¿verdad? Que tengan la tranquilidad de estar formalizado y que ninguna revisión pueda objetar ni su negocio, ni sus cuentas, ni la forma en que opera. Eso es lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Que tenga que tenga formalizado su negocio, es lo que yo les quiero decir. Y dejo mis datos ahí por cualquier cosa. No sé, usted me dirá, licenciado, las preguntas. Sí, yo las voy a ir leyendo. Tenemos Muy varias. bien. Muy bien. Vamos a ir leyéndolas. Algunas, pues, solo es para reconfirmar conceptos que ya se vieron y otras sí son preguntas que no, de alguna manera, no se sabe si se cubrió en el material. Bien, Sergio nos pregunta, ¿en qué momento se inicia a declarar en la SAR? ¿Desde que se constituye como comerciante individual o hasta que inicia la facturación? Buena pregunta. Mire, usted no comienza a declarar en el SAR sino hasta que ya tiene las facturas. Y hay otra cosa importante que voy a aprovechar con esa pregunta y es la siguiente. Ustedes no están ilegales. Esto es muy importante que lo entendamos. Ustedes no están ilegales, ustedes no están realizando ninguna actividad ilegal. Lo que pasa es que no están formalizados y la diferencia es la siguiente. A usted le pueden ir a realizar un reclamo administrativo, ¿verdad? Si hay una revisión de la clase de revisión que yo mencioné. Pero eso no significa que nadie va a pasar por ningún proceso legal. No, a nadie van a intentar meter a la cárcel, ni le van a hacer un proceso, ni una demanda, ni nada. No, le van a ir a hacer un reclamo y usted tendrá que responder económicamente, pero no es ilegal. La otra cosa es que usted puede operar y el código lo prevé, el código de comercio, que usted puede operar siempre y cuando usted esté en camino de formalizarse. Entonces usted puede decir, por ejemplo, ahorita que sí, yo tengo tanto tiempo de existir, pero ya me formalicé. Nadie le va a decir nada y tampoco nadie se va a venir a revisarle desde cuándo está, usted me debe por todo el tiempo que estuvo. Nadie va a ir a hacer eso. A usted se formaliza, le dice al SAR, el SAR le autoriza la facturación y usted comienza a facturar y empieza a pagar desde que tenga las facturas. Y ya. Bien. Tenemos una pregunta de Ricardo. ¿Se tiene que pagar impuestos si no se está formalizado? En teoría sí. En teoría debiera. Lo único es que para poder pagar impuestos usted necesita la facturación y la facturación requiere el CAI y el CAI se lo van a dar una vez que se inscriba. En teoría sí debiera, ¿verdad? Pero como les repito con la respuesta a la pregunta anterior, es en teoría, porque en la práctica, ya en la vida real, usted debe pagar impuestos hasta que tenga las facturas. Si no, ¿cómo va a pagar impuestos si no tiene las facturas? Bien. Tenemos más preguntas. Vamos a intentar abarcar la máxima cantidad de preguntas posibles. Quisiéramos que tuvieran un poquito de paciencia en ese sentido. Tenemos a José que nos dice, tengo una empresa y necesito financiamiento. Tengo una persona que me apoya y me financia, pero no deseo repartir acciones o parte de la empresa. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algún contrato?
Mire, habría que analizar el caso en particular para darle una mejor opinión y las opciones. Lo que sí le diría yo es, mire, si usted me habla de acciones, me suena a que entonces usted ya está constituido en SA, ¿verdad? Pero hay algo que es bien importante entender. Usted no tiene por qué entregarle parte de su negocio a nadie que le dé financiamiento. Así no funciona el comercio. Si no, los bancos serían dueños de todos los negocios del país, ¿verdad? No funciona así. Si yo le voy a prestar dinero a usted, ¿verdad? Yo se lo voy a prestar de dos maneras y dos maneras nada más. Uno, fiduciario, que es con la firma suya porque yo confío y usted me paga de regreso sin necesidad de nada más que su firma. Y dos, con una garantía. Usted me garantiza con un carro, con una propiedad, o me garantiza con algo más, pero no con las acciones del negocio. En algunos casos se garantiza con las acciones del negocio, pero eso no es necesario hacerlo. Y una vez que usted esté formalizado, nadie debiera pedirle semejante cosa, ¿verdad? Porque eso ya es quitarle el negocio. Si el negocio funciona y el negocio es rentable, usted debiera poder pagar el préstamo de regreso. Entonces, las opciones que pudiera tener dependerían del análisis del caso, pero usted formalizado y se aboca a una institución bancaria, la institución, después de haber hecho el análisis de riesgo y después de haber hecho la rentabilidad y la factibilidad de financiarlo, ellos van a decirle a usted, bueno, sí le podemos dar el préstamo, necesitamos una garantía, pero no le van a decir, denos las acciones, ¿verdad? Bien. Tenemos otra pregunta. David dice, ¿puedo migrar de ser un comerciante individual a pasar a una sociedad anónima sin cambiar de nombre? Sí puede. En realidad no hay necesidad. Hay dos formas de hacerlo. La primera es que usted hace la migración tal cual usted lo dice. Entonces en una escritura usted dice que usted es un comerciante individual y que tiene tanto tiempo de operar y que a partir de ahora llega a constituirse como sociedad anónima y que llega y usted pone como aportación toda la empresa y que se valoren tanto. Y después llega el otro socio con el cual lo va a constituir y que se va a convertir en sociedad anónima o en sociedad de responsabilidad limitada. También puede migrar de comerciante individual a sociedad unipersonal también. Esa es una manera. La otra es que sencillamente la haga la nueva, sin decir que viene de comerciante individual. Ahora, ¿cuál de las dos le conviene más? La migración le conviene más. ¿Por qué? Porque la migración, a los ojos de una institución bancaria, le da el tiempo que estuvo como comerciante individual, lo suma, ¿verdad? Al tiempo que ahora va a ser sociedad mercantil. Entonces, los dos tiempos le van a dar más confianza a la institución bancaria de que usted opera, de que es serio y de que el negocio existe y que es una empresa mercantil y, como dice el Código de Comercio, ofrece al público, ¿verdad? Con propósito de lucro, bienes o servicios de manera sistemática, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso así es como yo se lo diría. Conviene más la migración, como usted mismo lo dijo, pero sí se puede. Iris pregunta, si estoy registrada como comerciante individual, ¿puedo también pertenecer o crear una sociedad de responsabilidad limitada? No hay limitación en ese sentido, Iris. Usted puede ser comerciante individual y tener acciones en una sociedad mercantil y puede tener otras sociedades en las cuales es socio. Ahora, yo no se lo recomiendo. Puede, pero yo no se lo recomiendo y le voy a explicar por qué. Supongamos que usted es comerciante individual y su negocio se llama, digamos, inversiones Iris, digamos, ¿verdad? Entonces, usted viene y después hace una SA. Y como SA, usted adquiere acciones. Entonces, si Inversiones Iris le va mal, a usted le pueden quitar las acciones de la sociedad porque están a nombre suyo. Y como usted es comerciante individual, usted responde con todos sus bienes. Y parte de sus bienes son las acciones de la SA que acaba de crear. Entonces, yo no le recomiendo. Puede, pero yo no le recomiendo ser comerciante individual y tener acciones de una sociedad. No. Migre. O lo que se hace es que usted cancela a la persona jurídica del comerciante individual o migre, como la respuesta que le hicimos a la pregunta anterior, que usted se pasa de ser comerciante individual a sociedad anónima.
De todas maneras, como en todas las respuestas, ¿verdad? Siempre depende de cada caso y de qué se trate. Porque si los negocios no van a tener nada que ver, entonces se le busca alguna solución. Pero hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque acuérdense que el comerciante individual responde por sus bienes y si usted tiene acciones, esos son bienes suyos también. Bien. Tenemos, aquí hay una pregunta. Con una sociedad mercantil en lugar de un comerciante individual, ¿puedo evitar que mi cónyuge me quite los bienes? Con una sociedad mercantil en vez de Comerciante individual, ¿puedo evitar que mi cónyuge me quite los bienes? individual. No. ¿Cómo les explico? Esto no funciona de esa manera. Mire, si lo que sea que usted tenga dentro de la casa, por ejemplo, o los carros, o lo que sea, van a ser peleados en un juicio de divorcio. Si es que a eso se refiere, ¿verdad? Lo único que no podría entrar dentro de, digamos, un reclamo de divorcio serían aquellas cosas que adquirió la sociedad como tal, producto de las ganancias de la sociedad como tal. Pero de nuevo, si ella es socia también, entonces va a tener un reclamo dentro de la sociedad. Ya no sería un reclamo en el divorcio, sino un reclamo mercantil, pero siempre tendría reclamo, ¿verdad? Pero en general, si usted va a tener un negocio, ¿verdad? Asegúrese de qué negocio va a tener, quiénes van a ser sus socios, y si está teniendo problemas de ese tipo, entonces asegúrese de que el negocio compre sus propios bienes. Pero si usted ya tiene bienes y los quiere traspasar a la sociedad, eso lo va a pelear un abogado especialista en familia, ¿verdad? Y conozco algunos que son muy buenos en eso y probablemente encontrarían la forma de revertirlo. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? En todo caso, arregle la situación con su esposa, si es que la tiene. Bien. Vamos a ir ya. ¿Sí? Vamos a ir finalizando con las últimas preguntas. Ok. Si quiero constituir una sociedad mercantil, entiendo que como socio puedo aportar bienes como por ejemplo el terreno de un edificio. La pregunta es, si aún debo el terreno en el banco, ¿cómo puedo aportar el terreno a la sociedad? O definitivamente tendría que pagar el préstamo, liberar la hipoteca y tener la escritura para aportarlo en una sociedad. Y también hay otro que mencionaba, sí, para unir las dos preguntas, hay otra pregunta, era que si era necesario traspasar el bien que se está aportando a una sociedad a nombre de la sociedad. Ok, bueno. Voy a comenzar con la segunda pregunta. Sí, una vez que usted aporta un bien, el código dice que se entiende traslativo de dominio. Traslativo de dominio quiere decir que se traspasa el dominio, o sea, se traspasa la propiedad. Cuando usted pone un bien, por ejemplo, usted pone un terreno en el que van a construir el negocio, o pone un inmueble, una casa o una oficina donde se va a construir el inmueble, o donde va a operar la empresa, la sociedad, entonces se entiende que usted se lo traspasa a la sociedad desde la escritura de constitución y usted ya no es suya, ¿verdad? Ahora pasa a nombre de la sociedad y ahora es la sociedad la dueña y esa sociedad es la que va a disponer qué es lo que va a pasar con ese bien, no nadie más, ¿verdad? Usted deja de ser el dueño. Ok. La otra pregunta sobre la hipoteca es la siguiente. Dice que si puede aportar un bien que está hipotecado, la respuesta es no. No se puede traspasar un bien que esté hipotecado. No puede usted disponer en ningún sentido de un bien que esté hipotecado, porque ese bien tiene lo que se llama en derecho un gravamen. Y ese gravamen precisamente se le impone al bien para que no pueda ser traspasado, para que no pueda ser enviado o que otro sea el dueño, porque si otro es el dueño, entonces el acreedor hipotecario, o sea, el banco, que me imagino que sería un banco, pierde la garantía, ¿verdad? Y una de las cosas más, digamos, que más se respeta en el derecho en general es la hipoteca.
Entonces la hipoteca no es, la hipoteca es un freno para el traspaso de un inmueble. Entonces no se puede. Tendría que liberarla. Lo que podría hacer es dar otra garantía y traspasar la hipoteca de un bien a otro y poder disponer de este y aportarlo. Si ese fuera el caso, ¿verdad? Si no, habría que ver. Vamos a atender dos preguntas más, ya no hay más tiempo. Gracias a todos por haber participado, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos con dos preguntas más. La primera es: la autorización de los padres para un socio menor de 21 años, ¿se agrega en la escritura o hay que redactar un documento aparte? Ajá. Se hacen, mira, hay dos maneras de hacerlo. Se hace en una sola escritura, en la cual los padres comparecen y lo autoricen, y ahí nomás se le autoriza y ahí nomás él se declara comerciante individual, o se hace en dos. Yo recomiendo hacerlo en dos. ¿Por qué? Porque si lo hace en una escritura donde ellos lo autorizan y después él dice, estoy autorizado, me declaro comerciante individual, él cuando vaya a un banco se lo va a llevar la segunda. No tiene por qué llevar los nombres de los papás, los datos de los papás al banco cuando vaya a pedir un préstamo. ¿Para qué va a llevar toda la información de los papás? No hay necesidad. Él ya como lo que necesita es que se le autorice. Entonces, si le autoriza en una escritura separada, se inscribe, y una vez que, porque hay que inscribirla, ¿verdad? Y una vez que se inscribe, o inclusive una detrás de la otra, se inscribe y luego él lo que va a tener, la verdadera escritura de él va a ser la de comerciante individual, y esa es la que va a utilizar para ir como carta de presentación a cualquier trámite que necesite hacer, incluyendo pues un financiamiento de un banco. Bien, última pregunta: ¿cuál es la diferencia entre registro mercantil y cámara de comercio? Ok. Mire, el registro mercantil es el registro oficial del Estado. Es donde todas las personas jurídicas mercantiles tienen que ir registradas. Usted puede existir con el registro de el mercantil sin el de la Cámara de Comercio, sí. Pero hay una obligación de suscribirse a la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio tiene una gran cantidad de ventajas de información que pueden utilizar los comerciantes, las sociedades mercantiles o los comerciantes individuales. Tienen una gran cantidad de información, y además usted pasa a formar parte de un gremio que es una empresa privada. Entonces, usted cuando forma parte de la Cámara de Comercio, usted tiene acceso también a la información sobre el arbitraje, que es una manera de terminar los asuntos en vez de ir a los juzgados al sistema judicial. Entonces, la diferencia es que el obligatorio por el Estado es el registro mercantil, pero la Cámara de Comercio, ¿verdad?, le proporciona a usted una gran cantidad de ventajas por inscribirse. Y la otra gran ventaja que hay es que ahora el registro mercantil lo llevan las cámaras de comercio. Antes no, antes usted tiene que ir a un lugar y después al otro. Y había gente que solo iba al registro de comercio y no iba a la cámara. Ahora ya no. Ahora el registro mercantil lo lleva a la cámara. Entonces, una vez que usted se registra en el registro mercantil, ahí nomás queda inscrito ya en la cámara, y eso es una gran ventaja. Muy bien. Muchísimas gracias. Le damos a nuestro expositor de esta noche, que ha sido muy amplio. Ahí están los datos de contacto por si quieren contactarlo. Bien, queremos mencionarle ahora a ustedes qué es lo que viene el 27 de octubre. Dentro de 14 días aproximadamente, mire, tenemos otro webinar que se llama ¿Cuánto estoy ganando en realidad? Nuestro expositor será Carlos Aguirre, que tiene una maestría en marketing y sabe mucho sobre este tema. Esto es para aprender a calcular nuestros precios tomando en cuenta todos nuestros costos, los costos que tenemos. Y vamos a poner en el chat el enlace. Y esto es lo que van a ver ustedes. Aquí van a ver ustedes, al darle clic en el enlace, van a ver la página de registro.
Abajo van a saber cuántos días faltan y el botón de registrarse. Y aquí están todos los beneficios del webinar y puntos puntuales, perdón, puntos importantes, puntuales, para que ustedes puedan entender la gran importancia de este tema y registrar. Al darle clic en registrarse, ponen sus datos y quedan automáticamente registrados tal como lo hicieron en este webinar. Así que vamos a llegar al final de este webinar. Les agradecemos a todos. En este momento ya está en el chat el enlace para que ustedes le den clic y se registren a este otro webinar ya de una vez. Y así ustedes reciban el correo electrónico y tengan el recordatorio de este webinar. Recuerden que el video de este webinar se lo vamos a hacer llegar al correo electrónico con el que se registraron. Les agradecemos a todos los que nos acompañan los miércoles, el tercer miércoles de cada mes. Por lo general, este mes de octubre tenemos la gran ventaja de que son 2 webinars, el que acabamos de ver ahora y el webinar del próximo 27, que ya se pueden registrar en él. Asimismo, es importante saber que este es nuestro webinar número 68. Hay 68 webinars, 68 temas que están disponibles para ustedes en ese link que acabamos de poner en el chat. En ese ustedes pueden ver los videos de los 67 webinars que hemos hecho hasta el día de hoy, y este número 68 se lo vamos a enviar al correo y a partir de ese momento estará disponible también en ese enlace. Así que a todos muchísimas gracias. Ha sido un placer. Abogado, no sé si tenga algunas palabras finales. No, agradecer nada más a la IVA por la invitación, ¿verdad? Este es un tema que creo que es muy importante y creo que la gente se mostró interesada. Veo algunas preguntas que quedaron por ahí. Si necesitan algo, pues ahí tienen mis datos, ¿verdad? Solamente, y muchas gracias a la IVA por la invitación. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y especialmente también a nuestro país en esta recuperación económica después de la pandemia y durante la pandemia. Muchísimas gracias a todos, que estén bien y nos vemos en el próximo webinar el 27 de octubre. Hasta luego.